Listo, vamos entonces, ahora sí. No sé qué. Empezamos. Ahora sí, entonces, empezamos, alumnos. Miren, con respecto a la definición de filosofía, ya hay dos definiciones clásicas, ya porque hay muchas definiciones. ¿Qué es la filosofía? Ya, pero la definición tradicional es la etimológica. ¿Qué es la filosofía? El significado etimológico de la palabra filos, amor, sofía, sabiduría. Etimológicamente, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición etimológica. Un segundito. Está escribiendo en inglés. ¿Y cuál es la otra definición? ¿Cuál es la otra definición? Yo sé que etimológicamente filosofía significa amor a la sabiduría. Y la otra definición clásica que preguntan en admisión es la definición que da Aristóteles. Ya Aristóteles define a la filosofía como la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de todo cuanto existe. Es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de todo cuanto existe. Y esa es la definición que da Aristóteles con respecto a la filosofía. Entonces, si te viene seguramente alguna pregunta sobre la definición o te plantean la etimológica o la clásica que da Aristóteles. Características. Características de la filosofía. Miren, la filosofía, la ciencia, el saber popular, el conocimiento espontáneo, todos, la mitología, la religión, todos estos tipos de conocimientos, a su manera intentan explicar la realidad. Ya, a su manera intentan explicar la realidad. Pero estos conocimientos tienen ciertas características que lo hacen a uno diferente del otro. Entonces, el conocimiento filosófico, que también intenta a su manera explicar el universo, presenta ciertas características. Siempre se compara la filosofía con la ciencia, ya para ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Y nosotros también lo vamos a hacer ahora brevemente. Ya, mira, la filosofía es un saber universal. La ciencia es un saber particular, es un saber selectivo. ¿Por qué? Lo explico solamente esta característica, ya para que se tenga una idea. La filosofía pretende explicarlo todo. Ya para la filosofía no existen fronteras cuando hablamos del saber. El filósofo pretende explicar todo, desde el origen del universo hasta el sentido de nuestra vida. Ya para la filosofía no existen fronteras, es un saber totalizador, quiere explicar al universo en su generalidad. Profe, ¿y la ciencia? No, no, pues se llama ciencias. La biología no estudia todo el universo, no, estudia un sector. La biología estudia los organismos vivos. Punto, ese es su no, sector, su objeto de estudio. ¿En qué se centra esta ciencia llamada biología? En estudiar a los seres vivos, nada más.
La psicología, ¿qué estudia? Estudia la conducta. Ese es su objeto de estudio. Punto. La ciencia es un saber particular, selectivo, parcial, de un sector de la realidad. La filosofía es un saber universal. ¿Por qué? Porque la filosofía no tiene límites, lo abarca todo. Ahora, podríamos también señalar algo en que la filosofía coincide con la ciencia. Por supuesto, hay cosas en que también se parecen. Estos dos tipos de conocimientos, por ejemplo, la filosofía es un saber racional, la ciencia también. Cuando se habla de Dios, la religión llega a Dios por medio de la fe. La religión llega a Dios por medio de la fe, ¿no? Y la fe es sentimiento. Cuando la filosofía habla de Dios, lo hace por medio de la razón, a través de argumentos, utilizando procedimientos lógicos. Igual, la ciencia también es un saber racional. La ciencia también adquiere sus conocimientos utilizando procedimientos lógicos, a través de argumentos. Y entonces, acá se parece la filosofía con la ciencia. Son saberes racionales. Ah, profesor, la ciencia es un saber verificado. Profesor, no se le escucha. La ciencia es un saber, la ciencia es un saber verificable. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Ojo, por favor, aprovecho. Cualquier pregunta, yo me voy a detener en un momento para escuchar sus preguntas. Ya yo me voy a detener, no se preocupen. Cuando haya alguna duda, yo voy a preguntarles. Ya, por favor. Entonces, miren, la ciencia es un saber verificable, es un saber verificable. Por eso acá está, mire, usa la ciencia el método experimental. ¿No? ¿Para qué? Para comprobar siempre sus hipótesis, verdaderas o falsas. Aquí tenemos a un animalito, un monito, ¿no? Que está abrazado a un muñeco de peluche, ¿no? Que le da calor, afecto, ¿no? Pero no tiene el biberón con la leche. Mientras que al costadito está otro muñeco, pero de púas, no de púas, pero un muñeco de alambres, frío, donde no hay calor y afecto. Pero ahí está la leche con el biberón. Sin embargo, el monito prefiere quedar abrazado al muñequito de felpa, a pesar que no hay leche, pero hay afecto, hay calor. Entonces, también hay necesidades psicológicas en los animales, necesidades de afecto. Este tipo de estudios lo hace la ciencia. La ciencia hace experimentos para comprobar sus verdades. Es un saber verificable. Profe, la filosofía no. Ya la filosofía es un saber trascendente. Profe, ¿qué significa? Mira, que los temas que aborda la filosofía trascienden a la ciencia. Los temas que aborda la filosofía son tan complejos que la ciencia no los puede resolver con sus métodos y procedimientos. Los temas que aborda la filosofía trascienden a la ciencia, son complejos. Y la ciencia, utilizando sus procedimientos, laboratorio, experimento, no los puede resolver. La filosofía empieza donde termina la ciencia. Por ejemplo, la filosofía se pregunta, ¿Dios existe? La ciencia no puede resolver este problema. La ciencia no puede resolver esta pregunta. Esta pregunta trasciende al tiempo, porque la ciencia con sus métodos no lo puede resolver. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Nuestra existencia tiene algún sentido
establecido o uno tiene que irlo escribiendo. La ciencia con sus métodos no puede responder estas preguntas filosóficas. Los temas de la filosofía trascienden a la ciencia. La filosofía empieza donde la ciencia termina. Ya, entonces, mire, acá está un ejemplo de un experimento del monito que necesita afecto y prefiere el calor, el afecto que el alimento. Y tenemos a René Descartes, padre de la filosofía moderna, pensador francés, pienso, luego existo. Y acá tenemos el saber popular, la sabiduría espontánea que se adquiere solo por experiencia, por contacto directo con la realidad. No, el saber popular. Los flaquitos son tímidos, los musculosos son enérgicos, los gorditos son alegres, ¿no es cierto? Esto es sabiduría popular, que se adquiere solo por la experiencia cotidiana, pero que también tiene utilidad, también sirve. Concluyo, de todos los conocimientos que existen, ¿cuál ha sido el más antiguo? El conocimiento vulgar, la sabiduría popular. Es de los conocimientos que existen el primero que apareció. El hombre empezó a curarse tomando hierbitas. El hombre empezó a curarse tomando brebajes. No existía la medicina, no existía la ciencia. Y el hombre utilizaba el conocimiento vulgar para curarse y tenía resultados. Hasta acá, ¿alguna consulta? Hasta acá, ¿alguna duda? Con toda confianza. ¿O continuamos? Continuamos entonces. Continuamos, profesor. Gracias. Continuamos. Disciplinas filosóficas. Disciplinas filosóficas. Ya, miren. Se hablan de distintas disciplinas filosóficas. Ya hay épocas en las cuales la filosofía ha centrado más su atención en ciertos temas. Ya la filosofía ha centrado más su atención en ciertos temas. Entonces, nacen las disciplinas filosóficas. Voy a mencionar a las más importantes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a un hombre, ¿no? Al costado, el ángel y a la izquierda, el demonio. ¿No es cierto? Ojo, el demonio te dice, haz lo que quieres. Y el ángel te dice, haz lo que debes. Una cosa es lo que tú quieres, tus impulsos, y otra cosa es lo que tú debes, las normas, los valores, los principios. Hay una disciplina filosófica que habla sobre el bien y el mal. Hay una disciplina filosófica que estudia los valores morales. Estamos hablando de la ética. No estamos hablando de la ética. Entonces, la ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral. Que reflexiona sobre la moral. No, al costado tenemos un cuadrito, ¿no es cierto? Una obra de arte, ¿no? Ojo, ¿cuál es el valor que tiene una obra de arte? Profe, su valor es la belleza, ¿no? Su valor será, este cuadro será valorado en función a qué, a la belleza que contenga. Hay otra disciplina filosófica que estudia la belleza y el arte. Se denomina estética. ¿Ya? Se denomina la estética, que estudia el problema del arte. Y al costadito tenemos antropología filosófica. Ernesto Cassirer, filósofo que define al hombre como un animal simbólico. ¿Ya? La antropología filosófica es la disciplina que reflexiona sobre el problema del hombre, el sentido de nuestra existencia, el origen del hombre y
la naturaleza del hombre. Ya, entonces, acá están, por favor, las distintas disciplinas que las voy a mencionar brevemente. Cosmología, que estudia las leyes generales del universo. Antropología filosófica, que estudia el problema del hombre. La existencia humana, el problema del hombre. La ontología, pregunta fija. Ontología, pregunta fija. Se le conoce como la primera filosofía. Ya se le conoce como la primera filosofía. ¿Qué estudia profesor? ¿Por qué primera filosofía? Porque la ontología trata el primer tema que abordaron los filósofos. Cuando nace la filosofía, no nos preguntamos sobre el sentido de nuestra existencia, si Dios existía, si podemos conocer qué es la belleza, no. El primer tema que se abordó fue el problema del ser, el problema del ser. Ontología. Ojo, el ser, ¿no? El universo, ¿es material o es ideal? ¿No? ¿Qué característica tiene el ser? ¿Está constituido de materia o de idea? ¿Qué apareció primero? ¿La materia o la idea? Profe, todo es materia, dice Demócrito. Todo está hecho de átomos. ¿Qué es el ser? Materia. Donde no hay materia hay vacío. Ahora la pregunta, ¿el ser qué es materia? ¿Está inmóvil o está en movimiento? El ser, la materia, ¿es algo fijo o es algo que está cambiando? Esto es ontología, problema del ser. Pregunta fija. Nociología, problema. Epistemología. Axiología. Ética, la moral. Profesor, disculpe, por rato Escucho. se lo está escuchando muy bien. Gracias. Nociología, problema del conocimiento. Epistemología, problema de la ciencia. Axiología, estudia los valores. La ética estudia la moral. La estética estudia el arte. La lógica, las leyes de la inferencia. Ya estudia las leyes del razonamiento. ¿Quién creó la lógica? El fundador de la lógica, Aristóteles, con su obra clásica, El Organón. Aristóteles es el padre de la lógica clásica. El libro que Aristóteles dedica a la lógica lo tituló El Organón. ¿Ya? Y finalmente, la teología estudia el problema de Dios. Hay una época en la cual la teología se pone de moda. El tema principal que se debate es el problema de Dios. Profe, ¿en qué época ocurre ello? Ya tú más o menos vas dándote cuenta, en la Edad Media. Ya en la Edad Media. La teología absorbió a la filosofía, ya que el único tema sobre el cual se reflexionó fue el problema de Dios. Todo lo demás pasó prácticamente inadvertido, porque el principal tema sobre el cual se filosofaba era el problema de Dios. Teología. Muy bien. Escuelas y pensadores en la filosofía. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna duda? Con toda confianza. Profesor, ¿podría repetir la epistemología? ¿El problema de qué era? Epistemología, problema de la ciencia. Gracias, Estudia el profesor. conocimiento científico.
Epistemología, ya problema de la ciencia. Estudia el conocimiento científico, los métodos de investigación científica, las técnicas e instrumentos de la ciencia, la teoría científica. Por ejemplo, para que la psicología sea considerada ciencia, ya para que el conocimiento psicológico sea considerado científico, debe cumplir ciertos requisitos, debe cumplir ciertas características, debe ceñirse a un determinado protocolo. No, si usa el método experimental, si utiliza instrumentos validados por la ciencia, los test son instrumentos validados por la ciencia, entonces los conocimientos de la psicología se consideran científicos, pero la epistemología va a determinar si verdaderamente tienen esa categoría de ciencia. La psicología será una ciencia, sus conocimientos pueden ser considerados científicos, la epistemología lo va a determinar, ya que la epistemología estudia los conocimientos científicos, reflexiona sobre el problema de la ciencia. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Continuamos, entonces. Continuamos. Miren, por favor. Historia de la filosofía. Ya, historia de la filosofía. Edad antigua. Ya, cuando hablamos de los filósofos de la antigüedad, estamos hablando de los clásicos. Ya, la filosofía antigua y la filosofía clásica. Estamos hablando de la filosofía occidental. Ya, la filosofía occidental nace en Grecia. Estamos de acuerdo, nace en Grecia. Entonces, filosofía de la antigüedad del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Ya, mira, la cronología es importante. Del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. La filosofía de la Edad Antigua, alumnos, abarca dos grandes culturas. Grecia y Roma. Ya, entonces, por favor, no hay que confundirnos. La filosofía de la Edad Antigua abarca dos grandes culturas, Grecia y Roma. Ya, vamos a empezar con la filosofía en Grecia. Ya, vamos a empezar con la filosofía en Grecia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, la filosofía en Grecia pasa por tres periodos. El periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo sistemático o metafísico. La filosofía griega pasa por tres periodos. El periodo cosmológico, también llamado presocrático. El periodo antropológico, también llamado socrático. Y el periodo metafísico, también llamado sistemático. Esto, alumnos, esto está en el libro, pero yo acá lo estoy resumiendo. ¿Ya? Ojo, acá lo estoy resumiendo. Mira, lo estoy resumiendo. ¿Ya? He tratado de sacar lo más determinante e importante del libro. ¿Ya? Y resumiéndolo, acá te lo estoy presentando. Periodo cosmológico presocrático. Es el periodo en el que nace la filosofía. Nace la filosofía. Ya, la filosofía nace y muere la mitología. Porque la filosofía busca explicaciones racionales a los hechos y acontecimientos del universo.
La mitología todo lo explica a través de dioses, utilizando fuerzas sobrenaturales, a través de mitos, creencias. Eso es mitología. La Odisea, ¿no? La Ilíada de Homero, eso es mitología. Nace la filosofía porque quiere explicar las cosas racionalmente. Los filósofos quieren, a través de la razón, descubrir las leyes naturales del universo. Las leyes naturales del universo. El universo se rige por sus leyes. Pues bien, debemos utilizar la razón para descubrir esas leyes. Nace la filosofía, explicaciones racionales de la realidad. Periodo cosmológico presocrático. Los filósofos del periodo cosmológico intentaron descubrir el arché. ¿Qué cosa es el arché? Descubrir el principio fundamental, el principio común de las cosas, el principio del cual se originó todo lo existente. ¿Acaso el arché fue el agua? El agua es la sustancia inicial, principio común, que dio origen a todo lo existente. ¿O acaso el arché es el fuego? Todo se originó del fuego. Alumnos, ese va a ser el tema principal que se va a abordar durante el periodo cosmológico. El tema es ontológico. Tratar de descubrir el arché. ¿Cuál fue el principio común de las cosas? La primera sustancia de la cual se derivó todo lo existente. Por favor. Menciono rapidísimo Tales de Mileto. Todo proviene del agua. Anaxímenes. Todo se originó del aire. Heráclito. Todo se originó del fuego. Parménides. La tierra. El principio común inicial del cual todo se originó, la tierra, según Parménides. Ahí están los agua, aire, fuego y tierra. Se considera a Tales de Mileto como el primer sabio de la antigüedad, el primero de los 7 sabios de la antigua Grecia, Tales de Mileto. Para muchos el primer filósofo. Tales vivió en la ciudad de Mileto. Y en la ciudad de Mileto, Asia Menor, cerca al mar Jónico, colonia griega, el Asia Menor en Mileto, la escuela filosófica más antigua de la cual se tiene conocimiento es la escuela que se desarrolló en esa zona, en el Asia Menor, cerca al mar Jónico. Escuela filosófica que tuvo como máximo representante a Tales. Profe, a esa escuela filosófica, ¿cómo se le conoce? Como la escuela jónica, el mar Jónico, la escuela jónica. Es la escuela filosófica más antigua y tuvo como máximo representante a Tales de Mileto. Por eso, muchos consideran a Tales como el primer filósofo, como el primer pensador, primer sabio de la antigüedad. Pudo medir con exactitud la altitud de las pirámides de Egipto y Tales pudo predecir un eclipse solar. No te olvides, Demócrito es uno de los materialistas más importantes de la antigüedad. Habla del átomo antes que la física. Ya Demócrito considera que todo en el universo está hecho de átomos.
todo es materia y la materia contiene átomos. Profe, donde no hay materia hay vacío. Demócrito, pregunta fija, gran pensador atomista, materialista de la antigüedad, ya muy valorado por los materialistas modernos. Demócrito. Periodo antropológico. Atención, alumnos. Periodo antropológico. Los sofistas versus Sócrates. Ya en el periodo antropológico, la preocupación central ya no es el cosmos, el arché. La preocupación central es el hombre. Los filósofos se ocupan del hombre. ¿Qué sentido tiene tu existencia? ¿Para qué vivimos? Y surgen tendencias moralistas. Los filósofos empiezan a decirnos cómo debemos actuar. Comienzan a aconsejarnos cómo debemos actuar. ¿Qué es la justicia? Por ejemplo, los sofistas son los primeros maestros ambulantes, viajan por las ciudades enseñando el arte del buen vivir, cómo debemos vivir para ser felices. Cómo debemos vivir para ser felices. Los sofistas cobran por sus enseñanzas y los sofistas le dan una orientación práctica a la filosofía. La filosofía no debe preocuparse tanto en la búsqueda de la verdad, sino más bien cómo vivir para ser felices, para alcanzar la felicidad. El máximo representante de los sofistas, grandes oradores, incluso a veces salían airosos en los debates porque utilizaban falacias, engaños. Ya los sofistas eran grandes oradores. Ojo, aparentaban saberlo todo, aparentaban ser sabios, porque siempre a través de falacias y un juego de razonamientos terminaban convenciendo en todos los debates. Se enfrenta a los sofistas Sócrates, ya, pero un minutito. El máximo representante de los sofistas, Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Ya el máximo representante de los sofistas, Protágoras. ¿Qué defiende Protágoras? El relativismo. No existe una verdad absoluta. Cada hombre tiene su propia verdad. Los conocimientos son relativos. Al fin y al cabo, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre determina qué es verdadero y qué es falso, qué es bueno y qué es malo. Se llama homo mensura. Esta posición relativista del conocimiento, defendida por Protágoras, máximo representante de los sofistas. Sócrates predicó siempre una moral austera. Jamás cobró cursos. Y la preocupación principal de Sócrates es la verdad, cómo llegar a la verdad, el conocimiento, el saber. Sócrates decía, la filosofía nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? De la ignorancia. ¿Y por qué es importante ser libres de la ignorancia? Porque cuando el hombre obra mal, no es por maldad, sino por ignorancia. La ignorancia nos hace actuar de manera injusta. La ignorancia nos hace actuar de manera incorrecta. Para Sócrates, el gran objetivo de la filosofía es el saber. La persona sabia actúa de manera correcta y la persona ignorante actúa de manera incorrecta. El hombre obra mal, no por maldad, por ignorancia.
Sócrates no escribió ningún libro, no escribió ninguna obra. Todo lo que se conoce de Sócrates es gracias a Platón. Ya Platón es su discípulo, que en sus libros siempre menciona al maestro. Conocemos la grandeza de Sócrates por medio de Platón, su principal discípulo. En el periodo metafísico de la filosofía griega, alumnos, encontramos a Platón, fundador de la academia, discípulo de Sócrates y gran organizador de la concepción idealista del universo. Ya, es el gran organizador de la concepción idealista del universo. Si tú quieres conocer filosofía idealista, empieza leyendo a este clásico del idealismo, Platón. Ya, Platón nos habla del dualismo. Para Platón existen dos mundos: el mundo de las ideas y el mundo de la materia. Para Platón, la idea es lo perfecto y la materia es una copia, una sombra de la idea. Para Platón, la idea puede vivir separada del cuerpo. El alma puede vivir separado del cuerpo. Así como la idea puede vivir separada de la materia, dualismo son dos realidades autónomas. Así como la idea puede vivir separada de la materia igual, el alma puede vivir separado del cuerpo. Ya a esta posición se le llama dualismo. El alma se junta por un tiempo al cuerpo para guiarlo. Llegada la muerte, el alma sale del cuerpo. El cuerpo se consume porque es materia. El alma es eterna. ¿Por qué? Porque pertenece al mundo de las ideas. Aristóteles es alumno de Platón. Ya, Aristóteles es alumno de Platón, pero él es el gran organizador de la concepción materialista del universo. Ya es el gran organizador de la concepción materialista del universo. Platón funda la academia. Aristóteles funda el liceo. Ya Platón funda la academia. Aristóteles funda el liceo. Y Aristóteles, por favor, Aristóteles se caracteriza su filosofía por su profundidad y por su rigor sistemático. O sea, Aristóteles es un filósofo que parece más científico. Su filosofía se caracteriza por su profundidad y por su rigor sistemático. Ya siempre utiliza argumentos, utiliza la lógica que ha creado para llegar a la verdad. Ya es muy riguroso en sus argumentaciones. Siempre utiliza silogismos, razonamientos deductivos para llegar a la verdad. Ahora, para no confundirnos, y esto lo vemos en un minuto, por favor, hemos hablado de la filosofía de la edad antigua, pero hemos hablado de Grecia. Ahora, la otra cultura que pertenece a la antigüedad es Roma, y en Roma vas a leer las doctrinas filosóficas, las escuelas filosóficas que aparecieron: el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el neoplatonismo. Me detengo en uno, por favor. El hedonismo de Epicuro, corriente filosófica romana. Para el hedonismo, lo bueno es el placer y lo malo es el dolor. ¿Cómo debo vivir para ser feliz? Y el hedonismo dice: acercándote a todo aquello que te resulte agradable, placentero.
y alejándote de todo aquello que te genera dolor, sufrimiento. Lo bueno es el placer, ya que lo placentero, lo agradable, nos lleva a la felicidad. A esto se le llama hedonismo, filosofía que nace en Roma y tiene como fundador a Epicuro, ya a Epicuro. La filosofía medieval, alumnos. Últimos minutos, ya para pasar a las preguntas. Últimos minutos. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Continuamos. Continuamos entonces. Ya, mira. Filosofía medieval, alumnos. Tú vas a leer, por favor, el tema principal que se debatió durante la Edad Media, el problema de Dios. Hay dos caminos para llegar a Dios: el camino de la fe y el camino de la razón. Hay dos vías para llegar a Dios. ¿Cuál es la vía correcta? ¿Cuál es el camino correcto para llegar a la verdad? Para llegar a Dios, ¿la fe o la razón? Ya mucho se va a discutir este tema durante la filosofía medieval. Y para sintetizar, dos grandes doctrinas filosóficas predominan en la Edad Media: la patrística con San Agustín y la escolástica con Santo Tomás. Ya, por favor, eso tú lo vas a leer. San Agustín y Santo Tomás. San Agustín es representante de la patrística, los padres de la iglesia. Su obra más importante, La ciudad de Dios. La gente me dice, quiero entender para creer. Yo respondo, cree para que entiendas. San Agustín siempre puso a la fe por encima de la razón. Ya, San Agustín siempre puso a la fe por encima de la razón. Quiero entender para creer, no. Cree para que entiendas. La fe ilumina la razón. Ya, él siempre puso la fe por encima de la razón. Mientras que Santo Tomás de Aquino, ya estamos en la escolástica, aceptó el predominio de la fe sobre la razón, pero ojo, a la razón también le dio gran importancia. Es posible también llegar a Dios a través de argumentos. Es posible llegar a Dios por medio de razonamiento. ¿Ya? Es el más importante pensador cristiano de todos los tiempos. Y él no rechaza la fe como un medio para llegar a Dios. También valora la importancia que tiene la razón como un medio para poder llegar a Dios. Santo Tomás de Aquino. Aunque aceptó el predominio de la teología sobre la filosofía, dio gran importancia a la razón, como ningún otro pensador cristiano le había dado. Y la filosofía moderna, alumnos, la filosofía moderna. Ya aquí vas a encontrar, y solo, ojo, lo tengo acá resumido. Mira, del siglo XVII hasta el siglo XIX. Ya solamente voy a mencionarte una introducción a la filosofía moderna. En el siglo XVII nace la filosofía moderna y el padre de la filosofía moderna es René Descartes. Ya, el padre de la filosofía moderna es René Descartes. Pienso, luego existo. Descartes es médico, matemático,
físico y filósofo francés, máximo representante del racionalismo. Los conocimientos se adquieren a través de la razón. Ya, Descartes es el padre de la filosofía moderna y máximo representante del racionalismo. Los conocimientos se originan en la razón. Se enfrenta al racionalismo de Descartes el empirismo de John Locke. Para John Locke, los conocimientos se adquieren a través de la experiencia. Al nacer, nuestra mente es un papel en blanco. Al nacer, nuestra mente es una tabula rasa. No traemos ideas, venimos en blanco, vacío. Todos los conocimientos nacen de la experiencia. Se llama empirismo. Y el empirismo de Locke se enfrenta al racionalismo de Descartes. Pues los racionalistas decían que al nacer ya traíamos ideas. Los racionalistas aceptan el innatismo. Al nacer ya traemos ideas, que hay que esperar un tiempo que broten y maduren, pero ya están dentro ya. Al nacer traemos ideas, al menos el germen de la idea. Cuando maduren, estas ideas espontáneamente surgirán. John Locke dice falso. Al nacer nuestra mente es un papel en blanco, no traemos ideas. Ni en germen, mi mente viene en blanco. Todos los conocimientos vienen de afuera, se adquieren a partir de la experiencia. Y finalmente, último autor, Immanuel Kant, pensador alemán del siglo XVIII, la Ilustración, el más grande pensador del siglo de las luces. Immanuel Kant escribe su obra maestra, La crítica de la razón pura, obra que trata sobre el conocimiento. Y lo que hace Immanuel Kant, su filosofía se llama criticismo. Lo que hace Immanuel Kant es una sinergia entre el racionalismo y el empirismo. Racionalismo y empirismo son corrientes extremas que una niega a la otra. Una defiende la razón, la otra la experiencia. Y lo que hace Kant a través del método crítico es integrar ambas posiciones. En vez de separarlas, Kant lo que hace es las integra. Y dice, en todo conocimiento participa la experiencia y la razón. Y Kant habla cómo participan en el proceso del conocimiento la experiencia y la razón. La una complementa a la otra, pero son dos caras de una misma moneda. No sirve de nada experiencia sin razón y no sirve de nada la razón sin la experiencia. Ya entonces, Immanuel Kant es quien va a presentar una de las posturas más coherentes sobre el conocimiento. ¿En qué libro trata de este tema? Crítica de la razón pura. Ahí te dejo, por favor, filosofía contemporánea. Ya, Augusto Comte, padre del positivismo. Carlos Marx, padre del marxismo. Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, representantes del voluntarismo. William James, creador del pragmatismo. Y Jean Paul Sartre, exponente máximo del existencialismo. Esto lo dejo, queridos alumnos, para que ustedes lo puedan revisar ya con tranquilidad. En el libro también está, pero acá lo he sintetizado. Ya acá lo he sintetizado. Ya, vamos entonces a ver las preguntas, por favor, y ahí ahondar cualquier duda que ustedes tengan. Profesor, Escucho. ¿podría mandar el material que hace un momento estaba compartiendo? Este material yo lo voy a enviar, ya para que ustedes lo tengan. Ya, este material yo lo voy a, ya no se preocupe. Ya por el tiempo, por la premura, es que lo he sintetizado, ya por la premura.
Ya lo he sintetizado. Ya entonces arrancamos, pregunta 1. La filosofía surge en Grecia debido a que fueron los griegos los primeros en, tú dame la clave. La E. Correcto, tratar de explicar racionalmente la realidad, ya porque antes existía la mitología, pero la mitología son explicaciones irracionales que se basan en dioses y en fuerzas sobrenaturales, creencias. 1, éxito. 2, las siguientes preguntas. ¿Qué es primero, la materia o la idea? ¿Cuál es la esencia del ser? Sería abordadas por la disciplina filosófica denominada Ontología. ontología, problema del ser. Ojo, y lo que se preguntaron también los presocráticos que trataron la ontología es: ¿el ser es algo fijo o está en movimiento? Pregunta 3. La nociología estudia La naturaleza del conocimiento. la naturaleza del conocimiento. La nociología estudia el conocimiento. Por ejemplo, alumnos, el racionalismo dice: los conocimientos se originan en la razón, en el entendimiento. Y el empirismo de Luz, los conocimientos nacen de la experiencia. Este es un tema nociológico, origen del conocimiento. 3, éxito. 4, en la etapa medieval, Santo Tomás de Aquino buscó demostrar la existencia de Dios mediante Argumento. Argumentos. mediante razonamientos. Por favor. Santo Tomás de Aquino se basa en la filosofía de Aristóteles. Ya, Santo Tomás de Aquino quiere que el cristianismo, que es una religión, se apoye, se fundamente en la lógica aristotélica. Ya, por eso Santo Tomás siempre recurre a argumentos, porque él sigue la filosofía aristotélica y Aristóteles es el creador de la lógica. 5. San Agustín es considerado el máximo representante de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Alumnos. Los primeros filósofos cristianos que intentaron conectar el cristianismo con la filosofía, a ellos le llaman padres de la iglesia, patristi. Ya son los primeros intentos por apoyar, fundamentar los dogmas del cristianismo en una filosofía. Y lo que hace San Agustín es tratar de conectar el cristianismo con las ideas de Platón. ¿Ya? Apoyar el cristianismo en la filosofía platónica, con la filosofía platónica. Pregunta 5. Alternativa casa. Pregunta 6. Al ser un saber trascendental, la filosofía La E. trata asuntos que van más allá del inmediato. Trata asuntos que trascienden a la observación, a los sentidos, que trascienden a la ciencia. 6, éxito. Pregunta 7. Pregunta 7. Sofista que planteó la tesis del homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras. Protágoras. A esto se le llama relativismo. Ya, a esto se le llama relativismo. 7, barco. 8. Es una característica de la filosofía medieval. La D. Una característica de la filosofía medieval. La filosofía es absorbida por la teología. Por favor, en la filosofía medieval no se discute el problema del conocimiento. No se discute el problema del arte, el problema del ser. No. El tema principal del cual se trata es el problema de Dios.
Entonces, la teología absorbe, secuestra a la filosofía. Pregunta número 9. Indique verdadero o falso. 1. Platón fundó el liceo. Falso. Platón fundó la academia. 2. Aristóteles fue discípulo de Sócrates. Falso. Aristóteles fue discípulo de Platón. 3. Sócrates escribió la República. Falso. No se ha encontrado ningún escrito de Sócrates. Falso, falso, falso. 9. ¿Qué alternativa marcamos? La C. La C. Alternativa casa. 10. Filósofo que sostuvo que el hombre tiene libre albedrío. Libre albedrío. Y este es el origen del mal. Dios seguramente se equivocó. ¿En qué? En darle libre albedrío, en darle libertad al hombre. Porque el hombre, al ser libre, él puede elegir el camino del bien o el camino del mal. El origen del mal es la libertad. Este pensamiento fue defendido por Santo Tomás de Aquino. 10 casa, Santo Tomás. 11. Rama de la filosofía que estudia el problema de Dios. Teología. Teología. 11 casa. 11 casa. No te olvides que la teología en la Edad Media va a considerar que el camino correcto para llegar a Dios es la fe. 12. El deber y el bien se fundan en el placer. El mal es aquello que conduce al dolor. Filosofía en Roma. Representante Epicuro. Todo lo que genera placer me lleva a la felicidad y eso es lo bueno. Éxito. Hedonismo. El hedonismo. Pregunta fija. 13. Filósofo griego presocrático. Primer sabio de la antigüedad. Considera al agua como principio fundamental del universo. Tales. Tales de Mileto. Tales pertenece, ojo, Tales es representante máximo de la escuela filosófica más antigua de la cual se tiene información, la escuela jónica. 14. La ciencia, a diferencia de la filosofía, es un saber selectivo y parcial. Casa, la ciencia es un saber selectivo y parcial. La filosofía es un saber universal, pero la ciencia es selectivo y parcial. Es un saber particular. 14 casa. 15. ¿Qué alternativa es incompatible con el saber filosófico? ¿Qué alternativa es incompatible con el saber filosófico? Selectivo y parcial. Correcto, Barco. La filosofía no es selectiva y parcial. La filosofía es universal. En la filosofía no existen límites. La filosofía lo estudia todo, lo abarca todo. Pregunta 15, alternativa, Barco. Por eso el filósofo es tan inteligente, porque el filósofo te habla del problema de Dios, te habla del origen del universo, te habla del sentido de la existencia, te habla sobre el bien y el mal, te habla sobre la belleza. ¿No es cierto? Por eso, porque lo abarca todo. No hay límites en la filosofía, es universal. 15, Barco. 15, Barco. 16. Es conocida como la filosofía del arte. Estética. La estética. Filosofía del arte. La estética.
Aristóteles habla sobre estética en su libro La Poética. Ya Aristóteles habla del arte en su obra poética. 17. Demócrito, al considerar que el mundo está constituido solo de átomos que se mueven en el vacío, asume una posición ontológica de carácter Materialista. Materialista. 100% materialista. Este es un clásico de la filosofía materialista, Demócrito. 18. ¿Cuál de las obras siguientes pertenece a Sócrates? ¿Cuál de las Sócrates no obras? escribió obra alguna. Sócrates no escribió obra alguna. Sócrates no escribió obra alguna. 18. Éxito. 18. Éxito. 19. Para Platón, el conocimiento se da a través de Platón, siguiendo las ideas de su maestro Sócrates, que también fue idealista. Sócrates dice, el maestro no transmite el conocimiento al alumno, no. El maestro solamente es un facilitador, hace que el discípulo recuerde los conocimientos olvidados. ¿Es cierto? O sea, el maestro no transmite la verdad. La verdad la tenemos dentro. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Entonces hay que recordarlo. Platón sigue esa misma orientación y considera que el conocimiento se da a través de Experiencia. sería Experiencia. empirismo. Platón es racionalista a través de reminiscencia. ¿Qué cosa es? Ya, la verdad la tenemos dentro. Lo que pasa es que la hemos olvidado. Y el maestro que tiene que hacer, ayudarte a que recuerdes el conocimiento olvidado. Reminiscencia. No te olvides que Platón es idealista, al igual que Sócrates. 20. Pensador peruano que trata de adaptar la doctrina marxista a la realidad latinoamericana. Es el primer pensador marxista en Latinoamérica, conocido como el Amauta, y autor de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. José Carlos Vamos a hablar Mariátegui. José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Ya, y yo me atrevo a decir, que si eres peruano tienes que comer un plato de ceviche. Si eres peruano tienes que conocer Machu Picchu. Si eres peruano tienes que leer a Mariátegui. Pregunta número 21. Pregunta número 21. La filosofía busca resolver la confusión, desenmascarar los supuestos, revelar lo oculto, demoler prejuicios y falsas concepciones, puesto que la filosofía es Crítica. crítica. La filosofía es crítica. Mira, alumno, un minutito nada más, por favor. Mira que la filosofía es crítica. La filosofía se fundamenta en la razón. La filosofía se fundamenta en la razón. Kant, crítica de la razón pura. Y Kant critica a la razón. ¿Quién me asegura que la razón no esté contaminada por mis prejuicios? ¿Quién me puede asegurar que la razón es inmaculada y nunca se contamina de mis creencias? La filosofía se fundamenta en la razón, pero ojo, ¿acaso la razón es inmaculada? ¿Está vacunada contra todo error? ¿Acaso al razonar también no podemos contaminar nuestros argumentos a partir de nuestros prejuicios?
Ricardo, tú razonas así porque eres machista. Ricardo, tú razonas así porque eres machista. Entonces, la razón también se puede contaminar de nuestra subjetividad. La filosofía es tan crítica que hasta cuestiona sus propios fundamentos. Crítica de la razón pura, en Manuel Kant. Pregunta 22. Pregunta 22. Según Platón, el hombre está formado por dos entidades independientes, el alma y el cuerpo. Considera que el cuerpo es la cárcel del alma. A esta postura se le denomina Dualismo. Dualismo. consideran que la felicidad se encontraba en la ausencia de deseos y necesidades. Epicúreo. Los estoicos. Estamos en la filosofía en Roma. Filosofía en Roma. Ahora, miren, alumnos. Viene la yapita que yo he agregado. ¿Ya para qué? Para en cada clase desarrollar 30 preguntas. Ya nos hemos quedado en la pregunta 23. Entonces aquí yo agrego 7 preguntas más para completar las 30. Ya cada clase vamos a hacer 30 preguntas. Si es posible agregar después 35 o 40. Vamos a ir agregando la parte práctica. 24. A ver, aceleramos, por favor. En la obra Crítica de la razón pura se aborda el problema del y fue escrita por Kant. éxito. 24, éxito. 25, por favor, pregunta fija. ¿Qué hacemos con los violadores? Hay que castrarlos. Si al castrarlos vemos que disminuye la estadística de violaciones, entonces en la práctica funcionó y es lo correcto. Punto. Dejemos de teorizar, dejemos de discusiones tontas y pasemos a cosas concretas, pasemos a acciones y a la práctica. Si la castración química disminuye la cantidad de violaciones, en la práctica funcionó y eso es lo correcto. ¿Ya? Esta filosofía se llama pragmatismo. Nace en los Estados Unidos y tiene como máximo representante a tiene como máximo representante a William James. Tiene como máximo representante a William James. No te olvides, esa pregunta fija se llama pragmatismo. 26. Uno de los representantes máximos del racionalismo y partidario de las ideas innatas. Es considerado fundador de la filosofía moderna. Descartes. Creador de la duda metódica. Pienso, luego existo. Descartes. René Descartes. René Descartes, 26, éxito. 27. Filósofo alemán que sostuvo que cada idea engendra y lleva en sí misma los gérmenes de su propia negación. Notable filósofo idealista del siglo XIX. Exponente Kant. máximo de la dialéctica. Kant. Formula las leyes de la dialéctica. Es otro clásico de la filosofía alemana, otro monstruo de la filosofía alemana. Hegel. 27, Hegel. Leyes de la dialéctica. Negación de la negación. Transformación de cantidad en calidad. Unidad y lucha de contrarios. Así el universo funciona. Las leyes dialécticas me permiten comprender su funcionamiento y explicarlo. Ya en Hegel. Y terminamos. 28. Obra principal de Aristóteles relacionada a la arte. Obra en la cual Aristóteles trata sobre el arte, sobre la belleza. Órgano.
órgano, En el órgano, Aristóteles crea la lógica. El órgano trata sobre los silogismos, los razonamientos. El organón es su obra maestra sobre lógica, pero sobre el arte y la belleza, el libro lo tituló Poética. 28 casa, Poética. 29. Postuló la ley de los 3 estadios, teológico, metafísico y positivo. 29. Vas a leer en mi resumen. Augusto Comte, por favor, lee a este autor. Augusto Comte, creador del positivismo. Ya aquí vas a encontrar breve información sobre este pensador francés, creador del positivismo y fundador de la sociología. Y la última pregunta. Última pregunta. El mundo como voluntad y representación fue escrito por La mujer es un animal de ideas cortas y cabellos largos. Al igual que Friedrich Nietzsche, defienden el voluntarismo. Querer es poder. El voluntarismo es una filosofía irracionalista, porque la pasión puede más que la razón. Querer es poder. La pasión, la emoción, puede más que la razón. Querer es poder. Se llama voluntarismo, Heil Hitler, para muchos. El voluntarismo fue la filosofía en la cual se basó el nazismo en Alemania. Estamos hablando de Schopenhauer. Schopenhauer, 30 dado. Schopenhauer, el otro gran representante del voluntarismo y el más conocido de todos, Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. ¿Ya? Son los dos representantes del voluntarismo. 30, alternativa dedo. Así habló Zaratustra. La respuesta sería Nietzsche. Ya, así habló Zaratustra. La respuesta sería Nietzsche. Muy bien, alumnos. Ya, disculpen por pequeño impasse que hubo en el inicio de las clases. Lo hemos tratado de solucionar acelerando un poquito el desarrollo de la misma, pero este material, mira, este material es un resumen de lo que vas a encontrar en el libro. Mira, cuánto es y aquí está resumido. Ya, yo te recomiendo que te bases más en este resumen, por favor. El material yo voy a coordinar para que se suba a la plataforma y ustedes también lo puedan tener. Hasta acá avanzamos esta primera clase. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por la atención prestada y nos estaremos encontrando en la siguiente clase, ya en la segunda reunión que nos van a programar. Tengan todos ustedes muy buenos días. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Gracias, Hasta Hasta profesor. luego, profesor. luego. Cuídese. gracias, profe, cuídese. Buenos días. Gracias, profesor.